Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las 5:09 de la tarde de este lunes 10 de abril del año 2023. Recuerde que también usted puede seguirnos gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. También puede seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa RD? Con Soraya Castillo. También en vivo, live, a través de nuestra cuenta de Instagram, sorayacastillo.de y ¿Qué pasa RD? Así es que no hay excusa, a través del dial 91.7 y luego hay una infinidad de recursos y de medios para poder seguir nuestro espacio de cada tarde. De acuerdo a lo que acaba de publicar hace unos momentitos, los resultados de la primera encuesta realizada por la Gallup Dominicana en alianza con RCC Media demostró que si hoy fueran las elecciones presidenciales, el 49.1% votaría por el PRM oficial, por el PRM, el 22.2% por la Fuerza del Pueblo y el 15.5% por el PLD en línea. Así es que ahí están los resultados de la primera encuesta, lo que a muchos ya se han adelantado a decir que esto es evidencia, aunque me parece un poco apresurado, es evidencia de que podríamos tener estas próximas elecciones una segunda vuelta. Tenemos el privilegio de contar con el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Ha aceptado una vez más nuestra invitación. De la Fuerza Nacional Progresista. Perdón. Ay, Pelegrín, perdón. Ya me inscribiste en la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza Nacional Progresista. Mil disculpas. Pero más importante aún, uno de los hombres con los que cuenta la patria, que es algo que no siempre hemos destacado y que nos brinda esa tranquilidad de saber que tenemos hombres como Pelegrín Castillo. Gracias. Fuerza Nacional Progresista, por favor, perdón por la metidita de pata. Siempre uno mete la pata. Bienvenido, Pelegrín. Buenas tardes. Bien. Tenemos una llamadita y antes de comenzar vamos a ver de quién se trata. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a Neudis. Sí, buenas tardes, Soraya. Buenas tardes para todo el equipo del espacio. También a don Pelegrín Castillo le saludamos en esta tarde desde el estado de Michigan, Estados Unidos. Estamos en sintonía con ustedes y también quiero aportar algo breve sobre esta situación de esta violencia de género que está arropando a nuestro país, y no solamente a nuestro país, sino también a el mundo entero. Y este caso que sucedió el Sábado Santo, eso ha provocado y sigue provocando indignación, sigue provocando muchas cosas negativas, muchos sentimientos negativos con relación a este caso de este caso en el cual Chantal Jiménez perdió la vida a manos de su expareja. Y yo creo que en la confianza es que está el peligro, porque el padre de la fenecida Chantal no tenía que haberle dicho a su hija que retirara la querella. Ahí le dio luz verde, y disculpen la expresión, le dio luz verde para ese barbarazo cometer el hecho que hizo y también a la vez quitarse la vida. Y yo creo que la justicia y el Ministerio Público y todas las instituciones deben de actuar contra este flagelo que está afectando a nuestra sociedad. Y también debe de aplicársele mano dura a esos que se creen que las mujeres son de su propiedad. Bueno, muchísimas gracias a Neudis. Lamentablemente es una realidad que describe tristemente y tiene que ver mucho. Yo digo que hay muchos factores y uno de ellos definitivamente es la educación que reciben los hombres desde pequeños, que se creen en algunos casos dueños de las mujeres. Pero bueno, decíamos que tenemos el gran privilegio de contar con Pelegrín Castillo y tenemos muchos temas. ¿Por qué no empezamos por la encuesta que acaba de salir, que está fresquecita, calientica? Podemos hablar del tema también. Podemos hablar del tema, que es muy lamentable porque sí, como bien él dice, aquí hay una deficiencia, hubo un error. Como lo hay evidentemente que en ese hecho trágico que ha conmovido a la sociedad dominicana hay unos fallos graves
por parte de la autoridad y el ejercicio de la defensa que tenía que producir de la potencial víctima. No bastaba con que ella retirara la querella. Ya él había hecho uso del arma, lanzando disparos. Incluso en un escenario público. En un escenario público, y ya eso era más que suficiente para que lo detuvieran por esa infracción. Lo mantuvieran sometido a proceso por esa infracción, porque eso está penado por la ley. Actualmente claro, eso está penado por la ley. Independientemente de que la familia hubiera decidido retirar la querella. El Ministerio Público no podía aceptar el retiro de la querella. Si hubiera sido solamente algún tipo de amenaza verbal, pero ya cuando se pasa a vías de hecho, una acción, uso de armas en sitio público, ya eso era para que esa persona estuviera detenida por otra infracción. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que uno puede hablar de este tema desde muchas aristas, desde muchos enfoques. Bueno, está el enfoque de los valores con que son formados los seres humanos. Si no hay respeto a la vida en sentido general, ese impulso cainita, homicida, siempre tiene más probabilidades de salir que cuando una persona está formada en valores de respeto, de cuidado a la vida, a cualquier vida. Obviamente, las relaciones entre las parejas son complejas. Sí. Y las pasiones son a veces fuerzas terribles. Eso está más que estudiado por los psicólogos, por los psiquiatras. En la literatura, el prototipo de el celoso es Otelo, de Shakespeare. Sí. Obsesionado porque se genera una especie de obsesión. Son personas obsesivas y al mismo tiempo posesivas. Y llegan al extremo de matar y matarse. Y es un fenómeno que se da casi en todas las sociedades. Es un fenómeno que hay que atender. Puede darse también en sentido inverso. Hay mujeres, son menos, mucho menos, que matan por celos, pero la mayoría de los casos son de hombres que matan por celo o por ese afán de poseer la mujer a cualquier precio. De que si tú no estás conmigo, no va a estar con nadie y yo me voy también. Entonces eso es algo que hay que combatirlo. Y tiene que haber también un desajuste de la salud mental, porque esa mente no puede estar muy bien puesta. Hay una película que yo recomiendo ver. Es una película interesantísima, que es de un personaje común, funcionario de menor rango de una empresa, que entra en una espiral de violencia. Tenía problemas con la mujer, se estaba separando, pierde el trabajo, sale por la ciudad y empieza a tener problemas, choque con personas. Y esa persona se fue cargando de violencia, y termina, bueno, la policía interviene y finalmente salva a la mujer. Pero el tipo venía con una película célebre, creo que era Tarde de Perros, no recuerdo exactamente, pero es una película clásica explicando lo que es el tipo violento. Porque ese que mata a la mujer en esas condiciones también es capaz de matar al vecino
que le parqueó el carro mal, porque es un tipo violento, por su naturaleza es violento. Y la sociedad dominicana demuestra como si cada vez nos volvemos más violentos, como si la violencia estuviera en el ADN del dominicano. No, eso pasa en todas las sociedades. Tú ves las situaciones que se dan en Estados Unidos son peores. Sí, asaltos a sí. las escuelas. Hoy hubo un tiroteo donde murieron 6 personas, creo. Eso tiene que ver mucho con los ambientes de violencia y con la desvalorización de la vida y la desintegración de la familia, porque también hay un elemento de fondo, hay una crisis de la familia y eso también estimula, sobrepotencia ese tipo de comportamiento. Ahora, ante esa realidad, hay mecanismos también, y ahí yo voy a aprovechar para hablar de ese tema porque hace muchos años lo planteé, que son mecanismos operativos. Porque el deber de la autoridad es que una vez comprueba que hay una víctima potencial de una agresión de un hombre armado, tiene que tomar medidas. Entonces, yo vengo abogando hace tiempo porque se adopte el sistema de los brazaletes electrónicos. Los grilletes. Los grilletes. Con un sistema de alerta temprana. Porque si hay orden de alejamiento a la víctima, automáticamente la persona se acerque. Así, creo que a 50, a una distancia. A cierta distancia. Sí. Se le da una voz de alerta, se le manda un mensaje de alerta y la víctima tiene oportunidad de moverse, de protegerse, de no exponerse, sabe que está en peligro y se cuida. La otra medida se puede entender que es una manera de estimular la propia violencia. La violencia, pero hay una violencia legítima que no debemos olvidar. Toda persona tiene derecho a defender su propia vida, la vida de terceros e incluso sus propiedades ante una agresión injusta. Entonces, yo entiendo que en ciertas circunstancias la autoridad debe tener la posibilidad de entregarle a, por ejemplo, una víctima potencial, entregarle un arma para su propia defensa, proveyéndola de los medios necesarios, el conocimiento necesario para usarla en un caso de emergencia. Porque eso es legítima defensa y la legítima defensa está reconocida en el Código Penal. Claro. Si no tiene los medios, y como tú no le puedes poner a cada víctima potencial un policía de custodia que tendría que ser con turnarse, bueno, entonces tú tienes que darle el medio autor. Si lo tiene, que lo use. Pero si no lo tiene, proveérselo. Yo incluso tendremos que entrenar a las mujeres también para aprender a disparar. Yo incluso he ido más lejos. Incluso en un debate que se dio allá en el Congreso, yo decía, medio en broma, medio en serio, que había que establecer también una modificación a la excusa de provocación para incluir ahí, para que los padres, los hermanos, eventualmente puedan ejercer, o cualquier otro familiar pueda ejercer legítima defensa de una potencial víctima. Claro, y con menos posibilidad de ser enjuiciado y castigado. Porque esos son elementos que óyeme, a veces una mujer indefensa, ¿quiénes la pueden proteger? Su padre, sus hermanos, sus tíos. Y protegerla también, ahora yo... O ella misma, o ella misma, con los medios adecuados. Porque... pero creo que el mecanismo del brazalete resuelve la mayoría de los casos, porque le da el tiempo necesario a ella y le da el tiempo necesario a la autoridad de venir e intervenir.
sea, si el tipo elimina el brazalete, evidentemente que ya eso es una alerta para ir directamente allá. Y la prevención, ya que mencionaste la familia, los padres, hermanos, sobre todo los padres, la prevención frente a las jóvenes, sobre todo a la mujer, que aquí es la que, pues la que más sufre de este tipo de situaciones, que pueda ver esas señales de alarma, que entienda que un hombre que demuestre esa posesividad, esos celos, ese comportamiento tóxico o como usted le quiera llamar, esa no es una relación que le puede convenir a nadie, que aprenda a ver esas señales. Las mujeres como que sin ánimo de juzgar a nadie, el amor, el enamoramiento, el tal. Mira. Y quien prefieren ignorar o creer que ese hombre va a cambiar, como promete una y mil veces que yo voy a cambiar, como el propio padre, con todo el respeto que nos merece, en medio de su dolor, dijo que él propio le había prometido que no se iba a acercar. Sí, eso es una cosa, realmente es un caso muy doloroso. Sí. Para ambas familias, para ambas familias. Pero creo que en términos operativos, el grillete debe ser la política central. Y en casos extremos, proveer a las mujeres de los medios de defensa para que se puedan defender. Claro. Tiene derecho, o sea, de acuerdo a la ley, la legítima defensa es un derecho fundamental, es indisoluble de la vida misma. Así como yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho de defenderme ante una agresión injusta. Tiene que ser una agresión proporcional. Si viene con un arma, viene con un bate, viene con un cuchillo, bueno, yo debo tener el medio necesario para salvarme. Yo lo puedo hacer legalmente para defenderme yo mismo y para defender a terceros, que no tienen que ser personas conocidas. Una de las veces que él agredió fue en un estacionamiento, en un parque donde habían otras personas. Ahí mismo, cualquiera de los que estaba ahí pudo haber resultado pudo haber intervenido en defensa de ella y usar una violencia proporcional. Lo pudieron haber incluso liquidado ahí mismo como una amenaza. Eso que bueno que la gente lo sepa. Entonces ahora el Ministerio Público me dice que van a investigar, que van a profundizar qué hacía este hombre en las calles, porque 3 días antes solo él lo habían liberado, sí, aparentemente con el arma. Hay personas que dicen que no, que era un arma nueva, pero evidentemente estaba armado, evidentemente, porque así cometió el hecho. Además hay que averiguar quién es el personaje, porque también es bueno averiguar cuál es qué facilidad pudo tener y a qué se dedicaba. Monitorear en las redes, porque normalmente siempre dan una señal. Siempre, en este caso parece que él puso un mensaje en las redes varios días antes. Pero eso significa también tener toda una estructura de parte de la autoridad. Por eso, en estos escenarios hay que darle a la familia, a los hermanos, al papá, a ella misma, los medios de defensa y el aparato que se supone que es el aparato que evita el problema. Evita el problema porque si se acerca a un rango de distancia que puede ser riesgoso, peligroso, entonces hay por lo menos una mejor capacidad de... Sí. Bueno. Y ha desatado las alarmas también luego de la Semana Santa, de la tregua que nos dieron los políticos. Digo que nos dieron porque siempre durante la Semana Santa vienen todas las promesas. Y luego que empieza la cotidianidad, retornamos a la cotidianidad, ya inmediatamente arranca. Y este lunes de gloria, este lunes de resurrección, nos salen con la encuesta. Hay algunos que ya dicen que es una manera de condicionar. Mira, aquí... todo el que conoce, el que ha estado dentro del sistema político y conoce cómo se maneja el proceso político electoral, cómo intervienen los actores, cómo condicionan los procesos, no debe sorprenderse. A mí en lo personal, se lo he dicho a mucha gente de todos los partidos, yo fui presidente del foro de partidos hasta hace poco. Miren, aquí hay demasiadas incertidumbres, hay varias tendencias,
varias variables que están cargadas de incertidumbre. Y hacer cálculos de carácter político electoral, crear escenarios, a mí me parece que, digo, siempre se va a hacer, porque eso es parte del proceso electoral. Sí. Tú tienes que proyectar la idea de que tú vas a ganar para que mucha gente se sume. O de un condicionamiento, como decías. Eso es parte del proceso. Pero la verdad es que aquí hay una cantidad de variables que pueden cambiarlo todo. Mira, hoy tenemos en la parte occidental de la isla una guerra civil en curso. Hoy escribió en el Listín Diario un artículo, un intelectual haitiano, hablando del riesgo de un genocidio planificado en Haití. Yo personalmente creo que se está preparando una operación de alta inteligencia perversa, pero no es solamente para provocar un genocidio en Haití, sino para proyectar la crisis de Haití, envolver a República Dominicana en la crisis de Haití y eventualmente tener un escenario que justifique una intervención humanitaria, entre comillas, para prevenir precisamente ese genocidio del que habla ese intelectual haitiano, que se ve que está muy enterado. Y obviamente él no deja de vincular a República Dominicana con la crisis haitiana, porque dice que hay unos vínculos entre los políticos y las familias ricas de Haití con República Dominicana y que buena parte de la riqueza de Haití está en República Dominicana. Eso es muy, pero muy peligroso, porque precisamente es lo que están usando las potencias para también empezar a presionar al gobierno dominicano. Y yo me pregunto, ¿por qué? Esa es una variable que puede impactar el escenario de aquí a un año. Lo va a impactar, no que puede, lo va a impactar. La segunda variable, a mi juicio, Soraya, es que hay una recesión mundial combinada con una guerra híbrida global que se está desarrollando. Los impactos de eso son impredecibles. Aquí nadie puede hacer cálculo porque eso puede sencillamente tener un impacto en la economía, en el orden social, en la seguridad nacional, en la seguridad ciudadana. Entonces, esa es otra variable. El otro elemento importante a tomar en cuenta son las contradicciones fuertes que ha desatado la política de enjuiciamiento de los grandes casos de corrupción de la administración pasada. Eso, lo que se ha visto hasta ahora es que hay una reacción en el sistema de partidos, porque se estaba dando el fenómeno que se dio en Venezuela, que se conoce con el nombre llamativo de conchupancia. La unión de las cúpulas partidarias para combinarse en tratos ilícitos o en la búsqueda de impunidad, y a su vez la unión de la clase política con los grandes grupos económicos, oligárquicos de un país, en este caso de República Dominicana. Entonces, eso está generando una dinámica y puede generar contradicciones al interno de los partidos que todavía no se ven, pero uno sabe que están ahí. Eso vale para el PLD, vale para el PRM, vale para la Fuerza del Pueblo. O sea que nosotros pudiéramos ver si continúan esos procesos, y todo indica que no hay manera de evitar que eso no se produzca. Se ha tratado, se ha retrasado, pero no hay manera de evitar que se produzca. Eso va a desencadenar un nivel de contradicciones que quizás no se ha visto en la política dominicana. Y eso es realmente muy
es riesgoso y puede cambiar mucho el escenario político electoral. El otro factor que yo advierto que no deja de ser de cuidado es el hecho de que el crimen organizado está en la región y está conectado con los actores políticos. Cuando hablo de crimen organizado hablo fundamentalmente de narcotráfico, de lavado y de muchas otras actividades canallas. Esa es una fuerza que eventualmente puede tener interés de intervenir en el proceso, producir hechos que incrementen la sensación de desestabilización, de inseguridad, que según la encuesta Gallup ya existe en una parte de la población. El gobierno está tomando una serie de medidas, se cuestiona si son las necesarias, si son suficientes, si pueden ser contraproducentes. El punto es que ese es un elemento que pudiera tener una incidencia importante en el curso de los procesos, porque ahí hay también una coordinación, hay una inteligencia del crimen organizado con la política. Ojo. Y aquí cada día eso está más claro. Entonces hay otra variable que es internacional, que yo le presto mucha atención, porque en el Gran Caribe hay una lucha. Estados Unidos, y hoy lo decía Inés Aipún en un editorial, en una columna que ella suscribe, creo que su columna, no el editorial, sobre la relación con Estados Unidos. Y entonces decía que hay como una actitud de sectores de poder de Estados Unidos contra la República Dominicana que no se entiende, porque siendo República Dominicana un país amigo, lo están acorralando, lo están asediando, le están creando problemas, están golpeando el turismo, están golpeando áreas de la economía. Como si fuera un plan, como algo que se ha establecido y premeditado. Se han negado radicalmente a, por ejemplo, renegociar el tema del arroz en un contexto de crisis mundial donde la seguridad alimentaria debe ser una prioridad. Ellos no quieren que eso entre en la ecuación. Están sancionando a empresas norteamericanas, la más grande del país, y probablemente una de las más grandes de Estados Unidos, la están sancionando. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, todo el que está viendo lo que está pasando en el continente sabe que China, que está en una rivalidad geoestratégica muy grande con Estados Unidos, tiene mucho interés de desbaratarle los planes a Estados Unidos. La Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es la que está auspiciando Estados Unidos, tenía cuatro países comprometidos, de toda América Latina. Parece insólito que solo 4 países hayan asumido en este escenario un compromiso con Estados Unidos, que son Ecuador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Y resulta que de los 4, en Ecuador hay una situación de desestabilización que golpea duramente al presidente Guillermo Lasso. De hecho, hay todo un proceso para tratar de expulsarlo del poder, como se sacó del poder al presidente Pedro Castillo de Perú. Por otro lado, en Panamá se dieron unos grandes disturbios hace unos meses. Se dice que por errores de la política del presidente Cortizo. Y lo cierto es que la idea de que Panamá permanezca dentro de esa alianza que Estados Unidos promueve parece que se está diluyendo. Y por otro lado está el caso de Costa Rica, donde también puede pasar algo parecido. Entonces
que queda República Dominicana en el Caribe. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esos jugadores internacionales, esas superpotencias juegan pesado. Pero pudiéramos tener los motivos identificados. Mira, ayer salió... O imaginárnoslo. Ayer, no, bueno, porque es parte de la pugna geopolítica. ¿Qué quiere China demostrar en la región Gran Caribe? Y no solamente China, Rusia, Irán. Irán está en Venezuela. Irán tiene, que es un gobierno teocrático, tiene en Venezuela 1 millón de hectáreas, que significa casi más de la mitad del territorio de Haití. Eso es Irán. Pero está en Nicaragua. Y Rusia está presente. Ayer salió un informe y lo decía Dan Foote, el que fue embajador norteamericano en Haití, que los reportes que hay, y ya salió en la prensa británica, es que los rusos, el grupo Wagner, de mercenarios, que está en Ucrania, pero está en África y está en el Magreb, en el África subsahariana, que probablemente ya está haciendo una incursión en Haití. Yo sé por informaciones que he recibido que, por ejemplo, hay gente del Cáucaso prestando servicios de seguridad en Haití. Pero hay gente de África. Al senador Moyanchar, los norteamericanos, le quitaron la visa recientemente porque viajó a Nigeria a reclutar gente, a buscar recursos para la revolución que está proyectando. Y él marchó ¿a dónde? A Moscú. El senador Moyanchar, que tiene un plan que no lo esconde, es una revolución antiimperialista y anticolonialista. Y es probablemente el alumno más aventajado de Jean Bertrand Aristide. Él no es de la familia Lavalá, él formó su movimiento, pero salió de ese grupo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que todas esas variables, mencioné esas 5, están interactuando y pudiéramos tener escenarios impredecibles. Pudieran pasar cosas también que ayudaran a apuntalar el proceso, aún a pesar de las crisis que hay. Y eso sería lo que más le convendría a República Dominicana, pero tenemos que estar claros de que el escenario que hay es sumamente complejo, cambiante, puede cambiar rápidamente, y que lo más importante es que nos preparemos para estar listos para cualquier eventualidad. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero seguimos conversando con Pelegrín Castillo en pocos minutos. Continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. A las 5:46 de la tarde estamos conversando con Pelegrín Castillo de temas nacionales, de temas que nos interesan. Y yo me pregunto, primero, ¿es verdad que hay grupos dentro del gobierno que impiden los avances de las ejecutorias del presidente Luis Abinader? Mira, yo te diría por la experiencia que uno tiene, porque hemos estado en varios gobiernos, y uno sabe que este tema, en general, provoca muchas contradicciones. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Fernández, nosotros tuvimos muchas contradicciones, específicamente con un ministro que estaba manejando el tema de una manera atroz, contrario a los mandatos de la ley, y definitivamente que eso nos generó unas tensiones internas bastante fuertes. Después, en el gobierno de Danilo Medina, nosotros vimos eso mismo, pero magnificado, potenciado. ¿Por qué? Porque el Partido de la Sociedad Civil
así es que yo le llamo, ese partido, logró tener un primer ministro en el gobierno de Danilo Medina, que era Gustavo Montalvo. Y Gustavo Montalvo tenía un compromiso con una agenda antinacional y nosotros desde el principio, yo te diría que desde los primeros días tuvimos contradicciones internas bastante fuertes. Y hasta que finalmente llegó un momento en que nosotros le dijimos, bueno, nosotros no permanecemos, no vamos. Ahora mismo... Pero parece que ahora hay muchos Montalvo. Uno lo está percibiendo igual. Solo que el PRM, a diferencia del PLD, el PLD era un partido más compacto, más institucional, con más gente, vamos a decir, disciplinada. La estructura original del PLD. O sea que ya eso no... No. Estamos hablando de otro PLD, entonces. Eso es ya eso no queda nada. De eso queda una sombra. Queda una sombra. ¿O se desbarataron? Sí, queda una sombra. Pasó a ser el partido de la liquidación nacional. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ahora mismo gana el PRM, pero el PRM gana una coyuntura muy especial. La coyuntura de crisis, división del PLD, descomposición del orden político, y entonces había que la sociedad dominicana y especialmente las clases medias tenía que buscar, se cansaron, sí, había que salir del PLD. Y obviamente el presidente Abinader se había posicionado como candidato muy bien, porque era una figura nueva, nunca había estado en el gobierno y entró al gobierno. Pero llega con un PRM que en cierta forma tiene el ADN del PRD. ¿Es el PRD? Es el PRD. En un nuevo formato. Entonces hay en el PRM, tú encuentras un sector premoderno, que encabeza Hipólito Mejía, que tiene una cuota de poder enorme, que con estos temas una vez tiene posiciones adecuadas y otras veces salta con posiciones que son preocupantes. Tú encuentras la madrina de los progres del país, de los ultra progres del país, que es doña Milagro, que tiene una cuota de poder importantísima en el gobierno, tiene un grupo de ministros. Bueno, ahí está Pavel, está también Michi Seara, la ministra de Cultura, el ministro, la ministra de la Mujer, y por ahí nos vamos y encuentra un paquete de funcionarios en otros rangos que están incluso extrañados de esas posiciones del presidente Abinader, porque no se supone que el presidente de un gobierno del PRM esté planteándose un muro. Sí. Eso, a mí me decía un dirigente del PRM, pero es que nosotros no entendemos porque es que nosotros estamos siguiendo la agenda de los vinchos. No. Esto no es la agenda de los vinchos, esto es un tema nacional. Claro. Y yo le decía, mira, el primero que planteó el muro para hacer un acto de justicia se llamaba Alejandro González Pons, el embajador Alejandro González Pons, alto dirigente del PLD. Y lo planteó en el año 1998. En uno de los diálogos nacionales. Lo que pasa es que uno tiene más información, más conocimiento y empieza a plantear los temas. Le llegó el momento al muro. Ya Leonel Fernández acepta que se necesita el muro. Ya el debate no es si se hace el muro o no, sino si el muro es suficientemente alto. Pero uno uno nota esas contradicciones. Por ejemplo,
Sí, el presidente Abinader de repente elevando la bandera por un pacto por Haití, un discurso en escenarios internacionales, pero a lo interno tratando de meter el pacto solapadamente nacional no es un planteamiento del presidente Abinader. Él se hace eco de un reclamo de muchos sectores. Tú has dicho incluso que es un error que los partidos se hayan aceptado un tema de Abinader, señores. Abinader es presidente hoy, mañana puede no serlo. Pero República Dominicana tiene un problema ahí y lo sabe Leonel Fernández perfectamente. Lo sabe la alta dirigencia del PLD y Abel Martínez. Lo saben los dirigentes de todos los partidos. Entonces aquí nadie se puede hacer fueco y nadie puede decir, no, yo no tengo cuota de responsabilidad en esto. No, todo el mundo tiene, en mayor o menor medida, una cuota de responsabilidad, por acción, por omisión, por inconsciencia, por temor, por miedo, por interés, por las razones que sea. Este problema se ha potenciado y viene sobre República Dominicana, ya está aquí en buena medida, porque yo te diría que desde el año 86 a la fecha, porque no excluyo a nadie, el problema ha ido creciendo y ha entrado ya en una fase peligrosa. Sin embargo, parece que la mayoría de los dominicanos no se entera y prefiere seguir viviendo en desconocimiento o a la espalda o tal. Tú hablas de un gran pacto de nación por la soberanía. Pero no es así. Mira, la mayoría de la población, porque los temas de política internacional se supone que no lo pueden estar manejando los ciudadanos que tienen la vida muy complicada todos los días. Los temas de política internacional son temas para el liderazgo. Yo recuerdo una conversación con José Tomás, candidato a senador, y José Tomás me decía a mí en el 2006, mira, Pelegrín, no trate el tema haitiano, porque es el que no aparece en las encuestas. Y entonces tú estás tratando el tema haitiano. Fue el año que más votos yo saqué. Pero él me decía, no trate el tema, porque no aparece en las encuestas. Y yo le dije, ¿tú sabes por qué no aparece en las encuestas? Porque ese es un tema del liderazgo, y el liderazgo está callado. El liderazgo no quiere tratar el tema. O lo trata tangencialmente, o lo trata coyunturalmente, o no le da la importancia que tiene. Entonces, la gente que está sobreviviendo, porque aquí la mayoría de la población está sobreviviendo y la clase media está arrinconada. Entonces no se corresponde, no entiendo esa encuesta con ese número tan alto. No, lo que pasa, mira, hay unos escenarios, eso hay que leerlo, como dicen en el lenguaje de los guardias, al derecho y al revés. Y cruzar las corrientes. Por ejemplo, ahí en uno de los cuadros hay, por ejemplo, un 20% de personas, llega casi a 20%, que dice por ninguno. ¿Qué significa? Bueno, un alto porcentaje de que pueda haber un escenario de segunda vuelta. Sí. Sí. Aquí se puede erosionar. De acuerdo a eso, sí. Mira, aquí se puede erosionar el gobierno por razones de la crisis económica. O pudiera tener un éxito también, pudiera repuntar si logra 2 o 3 cosas que se ha planeado, que se ha propuesto, bueno, pudiera ser. Pero lo más probable con la crisis mundial, señores, hay un informe de Nuriel Rubini, el que pronosticó la recesión del 2008, la crisis de la deuda del 2008, de la hipoteca subprime, que dice que esta crisis que viene, que ya está en curso, que es inevitable, es más grande que todas las otras, y lo está diciendo Premio Nobel de Economía. Entonces puede ser, puede no ser, pero lo cierto es que estamos en unos escenarios muy inciertos y que lo importante, más allá de los partidos, porque nosotros somos contingentes, y Abinader es el presidente hoy, los otros están ahí, han sido o quieren ser. Óyeme, lo más importante es República Dominicana. Y eso es precisamente lo que nosotros
que hemos venido trabajando, insistimos, hay mucha gente que dice, oh, pero que no aparece el tema. No, esa no es la lectura adecuada. Mira, si hicieran preguntas específicas, una encuesta específica sobre el tema, tú verás el apoyo que hay. Por ejemplo, el presidente Abinader, yo sé porque lo comentó entre amigos, y en una encuesta que él hizo en las elecciones, el muro tenía una aprobación de un 73% en su encuesta. Y eso, mucha gente del PRM cuestionó eso, porque decían, ¿cómo es que nosotros estamos encuestando un muro? Pero también Leonel Fernández encuestó y le dio más alto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tratas el tema, tú sabes que vas a chocar con unos intereses muy poderosos, nacionales e internacionales. Entonces, la política aquí entró en la etapa de la política light. Busquemos los temas menos problemáticos, sí, los temas menos... lo que no nos generen oposición de factores de poder. Un populismo que lo de siempre, pero así no se salva un país en peligro. Un histórico pacto nacional para salvar a la República Dominicana es lo que ha propuesto Pelegrín Castillo. Entonces, ¿sí o no? ¿Estamos en peligro? República Dominicana está en Ellos lo saben todo, óyeme, todos lo saben. Todos lo saben. Ahora, como entramos en elecciones, hay mucha gente que dice, mira, no, es que tenemos que posicionarnos de manera diferente porque no nos podemos darle ventaja al gobierno. Pues esto no es un problema del gobierno. Esto es un problema que el Estado dominicano está expuesto a sucumbir. Dios nos haga reconfesados. Conversar con Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista, óigase bien. Claro. Nunca es suficiente todo un programa, pero qué bueno, siempre sabemos que podemos contar con él para seguir tratando. Hay mucha gente que me ha dicho, miren, cámbienle el nombre. Yo le he dicho, mira, probablemente si cambiamos de nombre se va a llamar Fuerza de Resistencia Patriótica. Muy bien. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Gracias, Pelegrín, por haber correspondido a nuestra invitación. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Bueno. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.